Bien, hermanos, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Como cada domingo, es un gusto, es un placer estar con todos ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite tener. Realmente es un gusto, una bendición estar con ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, pues, ¿están listos para la palabra? Después de un hermoso tiempo de alabanza, después de un hermoso tiempo de oración, ahora pues vamos a prepararnos para la palabra de Dios. Y bueno, continuando con el tema, ¿verdad?, de cómo escuchar la voz de Dios. Hace 8 días tocamos algunos puntos, algunos factores que debemos de considerar para poder escuchar la voz de Dios. Habíamos comentado que iban a ser 4 puntos, solamente tocamos 3 hace 8 días. Y bueno, pues habíamos quedado que el primer punto era alejarte de todo por un momento, tomar un tiempo, apartarte un poco de lo que te rodea para disponerte a orar, ¿verdad? El segundo punto, el segundo principio era esperar, aprender a esperar pacientemente, estar quietos y esperar. Y bueno, el tercer punto, el tercer principio era leer la palabra de Dios y escribir aquellas cosas que vamos percibiendo, que vamos sintiendo durante ese tiempo de oración, de espera. Entonces, mis hermanos, vamos a tocar hoy el siguiente punto, el cuarto punto, que es acerca de la alabanza y la adoración a Dios, ¿sí? La alabanza y la adoración a Dios nos ayudan a escuchar la voz de Dios. Y antes de comenzar, o meternos más de lleno al tema, quiero tocar o poner 2 puntos, ¿sí? Aclarar 2 puntos, o establecer 2 puntos más bien, 2 principios, como una base, como un fundamento acerca de la alabanza y la adoración. Dice, la alabanza y la adoración a Dios deben basarse, ¿sí? Deben de basarse siempre en la verdad de las Escrituras, jamás en nuestro propio concepto o nuestra propia opinión acerca de Dios, ¿sí? La alabanza y la adoración se deben de basar en las Escrituras, en la verdad de la palabra de Dios. La alabanza y la adoración, el segundo punto, deben ser inspiradas por la gratitud, ¿sí? Por la gratitud. Por lo tanto, debemos entonces alabar y adorar a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, con un profundo respeto, ¿sí? Entonces, poniendo estos 2 principios, estas 2 bases, mis hermanos, vamos a empezar nuestro tema. Y es importante estas 2 cosas, mis hermanos, que las entendamos. Que la alabanza y la adoración a Dios es algo que nace de tu corazón como una muestra de gratitud, con un respeto profundo hacia Dios, ¿sí? Y cuando lo hagas, hazlo con base en las Escrituras, no como tú quieras, no como tú pienses que debe ser, sino como a Dios le agrada y como Dios estipuló en su palabra. Entonces, vamos pues, una vez aclarados estos puntos o este principio, vamos a ver en primer lugar por qué es importante presentar la alabanza y la adoración a Dios con un profundo respeto. ¿Por qué es importante alabar y adorar a Dios? Si me gustan acompañar, vamos al Salmo 118, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Bien? Dice el Salmo 118:1, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Okay? Dice el Salmo, alabad a Jehová, ¿sí? Esto, mis hermanos, más allá de ser una invitación que nos hacen, es una declaración firme, ¿sí? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Entonces, la palabra alabar, mis hermanos, es la palabra hebrea yadá, ¿sí? Y específicamente significa reverenciar, venerar o adorar con manos extendidas, ¿sí? Pero también significa aclamar, cantar, celebrar, confesar, es decir, confesar cuando tú declaras o manifiestas algo. Por ejemplo, cuando tú declaras o manifiestas la grandeza de Dios, significa confesión,
cuando tú te desahogas con Dios, cuando tú en intimidad le dices algo, ¿sí?, a Dios. Significa exaltar, significa glorificar, significa dar gracias, ¿sí? Eso significa alabar, ¿eh? Entonces dice, alabad a Jehová. ¿Alabad a quién? ¿Exalta a quién? A Dios, a Jehová, ¿sí? Fíjense, esta palabra, alabar, o sus derivados, alabanza, alabar, o sus derivados, aparecen en 506 pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí?, y de los cuales 2/3 partes aparecen en los Salmos, o sea, 306 veces. Entonces, mis hermanos, creo que es muy importante la alabanza y la adoración a Dios. Es un tema que no podemos hacer menos o no ponerle la atención debida que se requiere para aprender este punto, este tema, alabar y adorar a Dios. Entonces, después dice el versículo, alabad a Jehová, dice, y se nos presentan dos causales o dos razones por las que debemos de alabar a Dios, por las que debemos de exaltar, confesar, cantar, exclamar, celebrar a Dios. Una dice, porque Él es bueno, ¿sí? Esa palabra bueno es la palabra tov, T-O-B, ¿sí? Tov. Y en un sentido más amplio es usado como sustantivo tanto para hombre o para mujer, para decir, es un buen hombre, es una buena mujer, ¿sí? Es decir, mis hermanos, esto hace referencia hacia el carácter de Dios, ¿sí? ¿Sí? Se refiere o hace referencia hacia el carácter de Dios, ya que también esta palabra tov, fíjate lo que significa agradable, significa alegre, significa bondadoso, significa dichoso, significa misericordioso, ¿sí? Entonces, pues, está hablando del carácter de Dios, porque esa es parte del carácter de Él. Dios es alegre, Dios es agradable, Dios es benevolente, Dios es misericordioso, ¿sí? Y dice la palabra, es la segunda razón, alabad a Jehová, ¿sí? Celebra, canta, exalta, confiesa a Jehová, porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia significa bondad, piedad, amor, favor, fidelidad, gloria, gracia y voluntad. Mis hermanos, entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Sí? El versículo nos está diciendo, a ver, venera a Dios, adora a Dios, preséntale todo tu respeto a Dios con manos extendidas y aclama, canta, celebra, exalta, glorifica, da gracias, confiesa a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es alegre, porque Él es agradable, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso, ¿sí? Y para siempre, cada día, todos los días, ¿sí? Él muestra su bondad, su amor, su piedad, su fidelidad, su gloria, su gracia y su voluntad en tu vida. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué más queremos, hermanos? Qué buenas razones, ¿no? Creo que es suficiente para poder entender que todos los días es necesario e importante la alabanza y adoración a Dios. Y todos, mis hermanos, cada uno de nosotros, ¿sí? Hemos experimentado ese amor, esa bondad, esa fidelidad, esa gracia, esa alegría de Dios, esa bondad de Dios en nuestras vidas. Tal cual es así, mis hermanos, que si eso no fuera cierto, hoy no estuviéramos aquí, ¿sí? No estuviera sentado aquí ni yo estuviera parado compartiendo esta palabra. El simple hecho de abrir los ojos cada mañana y dar el primer aliento, eso es la bondad de Dios, ¿sí? Por lo que entonces, mis hermanos, es bueno, es necesario, importante alabar y adorar a Dios. Amén, ¿verdad? Por supuesto que sí, mis hermanos, pero también hay que considerar algunos aspectos, ¿sí?, importantes en cuanto a los motivos, en cuanto a las formas del por qué y cómo hacemos la alabanza y la adoración a Dios, ¿sí? Y para empezar, mis hermanos, a Dios le agrada, ¿sí?, la alabanza y la adoración en verdad, ¿sí? En verdad. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí, mis hermanos, quiero notar una cosa. Jesús dijo, los verdaderos, ¿sí? Los verdaderos, ¿sí? Eso significa que así como hay adoradores verdaderos, también hay falsos adoradores, ¿sí? Entonces, los verdaderos adoradores
adorarán al Padre. Aquí la palabra clave es adorar. Es un verbo, implica una acción, ¿sí? Ejecutar algo, ¿sí? Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La palabra adorar significa, fíjate, significa postrarse en homenaje, hacer reverencia, suplicar delante de Dios. ¿Sí? Es cuando tú vas a Dios, cuando tú te presentas delante de Dios, te postras, inclinas tu rostro, haces reverencia, le muestras todo tu respeto, le demuestras que necesitas de Él y suplicas, ¿sí? Con manos extendidas, ¿sí? Eso es adorar, eso implica esa acción de adorar, ¿sí? Dice el versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí nos está diciendo cómo vamos a ejecutar esa acción de adorar. Tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿sí? Y bueno, ¿qué significa en espíritu? Mis hermanos, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos seres tripartitos, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Y Dios diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Dios, ¿sí? Para que pudiéramos comunicarnos con Él. La adoración, la alabanza, son la vía, son el medio, el conducto por el cual mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios para tener y conservar esa relación, esa comunicación con Él. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la vez pasada que teníamos que tener una conversación para que hubiera una relación? Es a través pues de nuestro espíritu, cuando tú realmente estás adorando a Dios en verdad, ¿sí? Que tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros y es a través de esa conexión, de esa vía que nosotros mantenemos la relación, la conversación con Dios, ¿sí? Pero ¿cómo debe de ser esta adoración? Dice, en verdad. En verdad. Y esta palabra significa veraz, es decir, tiene que ser genuina, tiene que ser clara, tiene que ser evidente y tiene que ser efectiva, ¿sí? Entonces, los verdaderos adoradores van a postrarse delante de Dios, van a extender sus manos, van a exclamar sus ruegos delante de Dios con profundo respeto, con una adoración genuina, verdadera, ¿sí? ¿Qué quiere decir, qué nos quiere decir Jesús con esto? Que tanto la alabanza como la adoración debe ser auténtica y debe ser apreciada, debe ser valorada desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Desde nuestro corazón. No se trata, mis hermanos, de verdad, de solamente buscar las palabras correctas o las palabras bonitas. Debemos de entender y debemos de creer lo que cantamos y lo que le expresamos a Dios. ¿Sí? ¿Sí? No se trata solamente de buscar palabras correctas, bonitas, lo más hermoso, no. ¿Sí? Tenemos que saber lo que decimos, tenemos que entender lo que hacemos. Entonces, la alabanza, mis hermanos, y la adoración que no brota como enseñanza de esta parte, la alabanza y la adoración que no brota, que no nace de un corazón sincero, ¿sí? De un corazón recto delante de Dios, simplemente no es alabanza, ¿sí? No es adoración. Porque cuando alabamos y adoramos a Dios, Dios mira más allá de las palabras, Dios mira más allá de la música, ¿sí? Dios mira más allá de los aplausos. Él está observando la actitud, la sinceridad, la rectitud de nuestro corazón. Amén. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él está observando, mis hermanos. Podemos estar aplaudiendo, podemos estar cerrando los ojos, haciendo cosas, exclamándole con palabras, pero si nuestro corazón no es sincero, no es recto delante de Él, simplemente Él no está recibiendo tu alabanza y tu adoración, porque Él ve más allá de eso, ¿sí? Yo aquí podría estar cerrando los ojos, podría estar ahí haciéndole, pero si mi corazón no es sincero y recto delante de Él, ustedes ven eso, pero Dios ve otra cosa. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo al profeta Samuel?
cuando él estaba buscando al futuro rey de Israel, cuando llegó a Belén, a la casa de Isaí le estaba presentando a sus hijos, ¿sí? que cuando le presentó al primero, dijo, este es, Señor, ¿no? Este es, mira nada más que joven, alto, atractivo, fuerte, ¿verdad? Este es, y dijo, no, ese no es, y venía el otro, este sí, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Sí? La gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos deducir? Que Dios odia la hipocresía. Dios odia la hipocresía, mis hermanos. Él no quiere teatralidad, ni falsedad, ni drama en la adoración y en la alabanza. ¿Sí? Como les digo, yo puedo estar cerrando mis ojos y haciendo y aplaudiendo con todas mis fuerzas y exclamando cosas y casi teniendo un éxtasis ahí, ¿sí? Pero eso es lo que ustedes ven. Y pueden decir, mira hermano, qué bárbaro, wow, este sí adora. Pero si mi corazón no es recto, si mi corazón no es sincero delante de Dios, ¿sí? Eso es puro teatro, es puro drama. Y eso no quiere Dios. Dios no quiere teatros, ni dramas, ni falsedad, ni hipocresía. Dios quiere nuestro amor sincero, nuestro amor verdadero, ¿sí? Podemos nosotros adorarlo, alabarlo con imperfecciones, ¿sí? Porque no somos perfectos, podemos equivocarnos en detalles, pero jamás debemos adorar y alabar a Dios con hipocresía, ¿ok? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros caemos de rodillas, cuando nosotros nos postramos, cuando nosotros extendemos nuestras manos, cuando nosotros lloramos delante de Dios, al entonar las alabanzas, al presentar nuestra adoración, en verdad, o sea, de una manera genuina y efectiva, hay muchas cosas que empiezan a producirse en nuestras vidas, ¿sí? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida ordinaria, y no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestra esposa, hijos, amigos, cercanos, compañeros de trabajo, ¿sí? Mira, te voy a mencionar simplemente tres cosas que se originan cuando tú presentas una alabanza y una adoración genuina a Dios, que es en verdad. La primera cosa que se origina cuando alabas a Dios y adoras a Dios en verdad es que obtenemos la victoria, ¿sí? Obtenemos victoria. Acompáñame al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. ¿Listos? Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esto es un ejemplo, mis hermanos, cómo obtenemos victoria cuando nosotros presentamos adoración y alabanza. Dice el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los armonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat, ¿qué dice? Humilló su rostro para consultar ¿a quién? A su compadre, el millonario, ¿no? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y bueno, de ahí si tú lees del versículo 6 hasta el versículo 12, 13, puedes leer ese ruego que hizo el rey y el pueblo de Israel a Dios. Y dice, vamos a leer el 13. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. 14, ojo, y estaba allí Jaziel,
hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, que era ¿qué? Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Sí. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hay que saber esperar pacientemente. En 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, con clamor, alzaron la voz. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean pues a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué dice? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? ¿Qué podemos, qué enseñanza podemos sacar de esto? Que cuando nos humillamos, ¿sí?, y mostramos adoración al Señor, verdadera adoración, Dios mismo es quien pelea nuestras batallas, mientras que nosotros simplemente tenemos que descansar en Él, ¿sí? Tenemos que descansar en Él. Pero ojo, el hecho de descansar en Él y que Dios nos vaya a dar la victoria, no significa que te tires en la hamaca, ¿sí? Porque aquí Dios les dijo: ok, espera en mí, yo te voy a defender, yo te voy a liberar, esta es mi batalla. Pero tú tienes que salir a encontrarlos, tienes que salir a buscarlos, ¿sí? Y si sigues leyendo el texto, dice que cuando ellos vieron cómo se mataron entre ellos, tardaron 3 días en recoger el botín, los tesoros, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que esperar en Dios, tenemos que alabar y adorar a Dios y esperar en Él, pero tenemos que seguir siendo productivos, ¿sí? Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir sirviendo a Dios, tenemos que seguir con nuestras responsabilidades diarias en la vida, en el trabajo, en la familia, en el ministerio. ¿Sí? No podemos decir: pues Dios ya se va a hacer cargo y me quedo, a ver. No, tenemos que seguir, hacer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda. Entonces, otra cosa que se produce en nuestras vidas cuando demostramos adoración, alabanza a Dios verdadera, es de que empiezas a derribar obstáculos que te impiden alcanzar las bendiciones de Dios o cumplir con su voluntad. ¿Sí? Aquí no me voy a meter mucho, pero todos conocemos la historia de Jericó, ¿verdad?, cuando cayeron los muros. ¿Sí? Dios ya le había dado esa tierra a los hijos de Israel, pero estaban los muros. Y Dios les ordenó qué hacer, cómo hacer para que esos muros cayeran. Y cuando llegó el momento, el pueblo, venían las trompetas, los cuernos, entonando música, el sonido, y de repente el pueblo, cuando se recibieron la orden, todos exclamaron a gran voz, ¿ya?, pidiéndole a Dios, y los muros cayeron.
Entonces, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios en verdad, comenzamos a derribar esos obstáculos, esas cosas que estorban en nuestras vidas, que nos impiden alcanzar bendiciones o nos impiden cumplir con la voluntad de Dios. ¿Sí? Cualquier cosa, mis hermanos, que esté en tu vida, que te impida alcanzar esas bendiciones o cumplir con la voluntad de Dios, créeme, cuando tú comienzas a alabar y adorar a Dios en verdad, comienzas a derribarlas. ¿Sí? Otra cosa que se produce cuando demuestras tu alabanza y tu adoración en verdad a Dios es que encuentras o hallas libertad. ¿Sí? Libertad. Y aquí vamos al libro de los Hechos, porque vamos a recordar un poco la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Así que vamos a Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos, capítulo 16. Dice, versículo 16. ¿Listos? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y bueno, ahí más o menos dice que Pablo reprendió a la mujer y por la pérdida de la ganancia de las personas los detuvieron. Y dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, ¿sí? Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, a ver, aquí Pablo y Silas son detenidos, son encarcelados, los meten en el calabozo más adentro, el más profundo, y les aseguran los pies en el cepo. Cualquiera de nosotros, tal vez, ¿qué hubiera hecho? Lo primero que haces es hablarle a tu abogado, ¿sí? O a un familiar para que venga a ver si pueden pagar la fianza y te dejen libre. Sin embargo, estos hombres empezaron a orar y comenzaron a alabar y a adorar a Dios. Y dice que todos los demás presos escuchaban la oración, la alabanza que ellos entonaban. ¿Sí? Y cuando Dios se agradó, ¿sí? Dice que todas las puertas se abrieron, no nada más la de Pablo y la de Silas, sino la de todos los presos, y las cadenas de todos, ¿sí? Quedaron, o sea, se cayeron y quedaron todos en libertad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, mis hermanos? Que en algún momento, ¿sí? De nuestra vida o de nuestro ministerio, ¿sí? O tal vez ahora mismo estemos luchando por liberarnos de alguna atadura en nuestras vidas, ¿sí? O podemos tener algún familiar, algún hijo, algún hermano, algún amigo que esté luchando por liberarse de alguna atadura, ya sean aficiones, adicciones, relaciones, lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a entonar, mis hermanos, alabanza y adoración a Dios en medio de esa crisis, en medio de la cárcel donde estamos prisioneros, ¿sí? No solamente nosotros vamos a recibir la libertad, sino que también aquellas personas gozarán de esa libertad que solamente Dios nos puede dar, ¿sí? Y aquí, muchas veces, mis hermanos, también tenemos que entender una cosa. Dios, porque a veces nosotros estamos orando y pidiendo para que Dios, pues, libere, rescate a familiares, amigos, a hijos de ciertas cosas, pueden ser vicios, relaciones, todo eso, aficiones, lo que sea. Y nosotros le pedimos a Dios, Señor, libera a mi hijo, libérame de esto, a mi amigo. Pero mis hermanos, hay que tener en cuenta una cosa, las formas de Dios, solamente Dios sabe cómo va a actuar.
¿sí? Y cuando nosotros le pidamos a Dios algo así, tenemos que entender una cosa. ¿Estamos seguros que queremos que Dios libere a nuestro hijo, a nuestro familiar, a nuestro amigo de cierta cárcel o prisión? Porque a veces los métodos o las formas pueden doler, ¿sí? Y esto lo digo porque muchas veces nosotros como padres, ¿sí? Estorbamos a Dios cuando Dios quiere tratar con nuestros hijos o con nuestra esposa, nuestro esposo, y de repente puede ser que Dios lo meta a la cárcel, por ejemplo, o tenga un accidente o alguna situación difícil y eso ya no nos gusta. Y nosotros intervenimos, ¿verdad? Ay, no, es que así no, Señor, no, es que, ¿por qué no? Es que si tú realmente quieres que Dios trate con él, deja a Dios trabajar. ¿Sí me explicó? Entonces, pero al final, ¿sí? Si tú sigues adorando y alabando a Dios en verdad, al final, Él va a ser libre, tú vas a ser libre, ¿sí? Entonces, mis hermanos, cuando alabamos, como ya lo dije, debemos de pensar y sentir cada palabra, cada frase, cada expresión, cada nota musical, ¿sí? Y cuando nosotros logramos y entendemos esto, que debemos pensar y sentir la alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón, entonces nuestros sentimientos comienzan a alterarse, o sea, se empiezan a estimular al saber que somos amados por Dios, y cuando llegamos a ese punto, entonces hacemos conciencia de la presencia de Dios, ¿sí? Y cuando la presencia de Dios está, mis hermanos, cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Las cadenas se rompen, los enfermos sanan, ¿sí? Encuentras esa paz. Por eso, mis hermanos, el alabar, como ya lo dije, no es solamente cantar, no es solamente aplaudir o solamente alzar las manos. Es pensar y sentir con lo más profundo de nuestro corazón lo que estamos haciendo. El Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto, a ti cantaré. ¿Sí? Entonces, podemos expresar, o podemos decir en este momento, que la alabanza nos orienta hacia el punto de reconocer el poder y la gloria de Dios, que a su vez nos inspira a elogiarlo, a aclamarle de forma permanente, con júbilo, con alegría y con respeto, ¿sí? Entonces, mis hermanos, en verdad, consideremos esto. Debemos de alabar y adorar a Dios en verdad, en espíritu y en verdad. Amén. ¿Sí? Dice el Salmo 138:1: te alabaré con todo mi corazón, te alabaré. ¿Sí? El Salmo 86:12 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Sí? Entonces, mi hermano, por ese motivo, mis hermanos, cuando alabemos a Dios, al Señor, con todo nuestro corazón, no hay lugar para que nos distraigamos, ¿sí? Porque todo nuestro ser debe estar concentrado, debe estar centrado en aclamar, en cantar, en celebrar, en confesar, en glorificar y dar gracias a Dios por su misericordia, por su amor y su fidelidad. ¿Okay? Sin embargo, lamentablemente, en muchas ocasiones en las iglesias observamos lo contrario, que mientras cantamos, mientras estamos en la alabanza, en la adoración, algunas personas están hablando, ¿sí? Algunas personas llegan, se saludan con señales: ¿cómo estás? Esto porque a veces llegan tarde a la alabanza, a la adoración, ¿sí? Mientras que ya se están entonando los cánticos. Otras veces estamos más pendientes de cualquier otra cosa, mis hermanos, excepto de la alabanza, ¿sí? Hay quienes a veces supuestamente están buscando algún texto o simplemente están revisando su teléfono. Eso, de acuerdo a lo que estamos estudiando, no es alabar a Dios, ¿sí? Cuando estamos alabando a Dios, debemos de concentrar, de centrar toda nuestra alma, tus pensamientos, sentimientos, voluntad e intelecto a la adoración a Dios. Amén. ¿Sí? Debes de concentrarte, porque se supone pues que es en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces
Entonces debes de estar metido todo tu ser en alabar, en presentar esa reverencia, esa adoración a Dios. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, como digo, hay otros que de repente también están entrando y saliendo, se paran, se salen, o sea, y de repente te vuelves a meter, y eso me da curiosidad, porque de repente, o sea, llegan y, ay, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás? Y de repente ya están, ay, ay, ay. Y dices tú, a ver, espérate, o sea, ¿a poco ya te conectaste? O sea, digo, o sea, tienes conexión más rápida que tu teléfono, ¿sí? Porque, o sea, es que no es así, mis hermanos, ¿sí? O sea, para conectarse con Dios en una verdadera alabanza y adoración es un proceso, no es inmediato, ¿sí? Es la oración, es el que todos estemos en el mismo ambiente, ¿sí? Es de que todos comencemos juntos, que nos concentremos, ¿sí? Que nos centremos en lo que estamos haciendo, que entendamos lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir, lo que estamos cantando. No nada más es llegar, ay, sí, pon, y ya estoy así, ¿cierto? Eso es aplaudir por aplaudir. Como dijimos, eso es teatralidad, drama, farsa. Entonces, mis hermanos, yo voy terminando y te dejo con esto. Un día como hoy, digo que estamos casi celebrando la Pascua, hace más de 2000 años Jesús entró en Jerusalén, montado en un pollino, ¿verdad? Una entrada triunfal a Jerusalén, y dice que las personas extendían sus mantos y cortaban ramas de los árboles y las ponían al paso de Jesús, y la gente empezaba a clamar, ojo, comenzaban a clamar con gran voz, a gritar, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa palabra Hosana, mis hermanos, es adoración, ¿sí? Es una exclamación de adoración que significa, ahora te ruego que nos salves, o sálvanos en este momento, ¿sí? Esas personas estaban adorando a Dios, diciendo, Hosana, sálvanos en este momento, Hijo de David, ¿sí? Pero lamentablemente, como les dije al principio, Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, lo cual significa que así como hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores, porque esas personas, o muchas de esas personas que en ese momento estaban adorando a Dios, diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, horas después o días después, estaban gritando, crucifícale, 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 ¿sí? Entonces, mis hermanos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, de una manera genuina, veraz, efectiva, ¿sí? Yo te dejo con esto, mis hermanos, la alabanza, como resumen o síntesis de este estudio, la alabanza está en otra dimensión. La alabanza tiene que ver con guiar todo nuestro ser para que se centre en el favor de Dios. Al alabar y adorar de corazón, tenemos un encuentro con el Señor, y cuando uno se encuentra con el Señor, no hay distracciones, ¿sí? Ya que tener un encuentro con el Señor nos impulsa, nos motiva a reconocer su obra a nuestro favor y a alegrarnos a través de la música y la adoración, porque he llenado mi corazón, o nuestro corazón, de esperanza, ¿sí? Y esta, mis hermanos, es la adoración y la alabanza que a Dios le agrada, en espíritu y en verdad, sin falsedad, sin hipocresías, reconociendo su grandeza, exclamando su amor, su bondad. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Sí? Así que, mis hermanos, vamos a dar paso ahora a nuestra comunión, para lo cual vamos a orar, vamos a poner este momento sagrado, sublime en las manos de Dios. Yo te pido que cuando cantemos el himno, te unas conmigo y engrandezcamos el nombre de Jehová y exclamemos su nombre en espíritu y en verdad. ¿Amén? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que tanta falta nos hace. Gracias, Señor, por enseñarnos que los verdaderos adoradores te adorarán en espíritu y en verdad.
de una manera genuina, veraz, cierta, efectiva. Señor, yo te pedimos, Padre, que nos enseñes a adorarte y alabarte como tú te mereces, conforme a lo que tú, Señor, nos dejaste en la Biblia. Te damos gracias, Padre, porque en verdad todos los días vemos tus misericordias, tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu gracia, tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, y te ruego que bendigas a mis hermanos. Bendice a esta congregación y ayúdanos, Señor, a perseverar juntos también en la alabanza y en la adoración. Así como nos estás enseñando y nos has ayudado a perseverar en la oración, en la unidad de la iglesia, en el partimiento del pan. Ahora, Señor, te ruego, en la oración, te ruego que nos enseñes a perseverar juntos en la alabanza y en la adoración, para que juntos engrandezcamos tu nombre y exaltemos a ti, Señor, que es el Dios verdadero, el Todopoderoso, el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y el poder por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Bueno, mientras nos preparamos, vamos a buscar la cita.